Muy bien, tienen la visión. Vamos a continuar con la parte de los teoremas que, reitero, se basa este tema para la parte de el desarrollo, ya sea de los métodos numéricos como también de los métodos matriciales, en definitiva, para los dos nos sirve. Ayer vimos el teorema de Clapeyron, está reflejado acá, lo que dice, que está literalmente el orden de aplicación de las cargas es independiente, básicamente, eso es lo que hemos visto en la parte de las ecuaciones. Muy bien. ¿Qué dice la parte del teorema de Betti? Cuando se aplican cargas, como en este caso, de un sistema de este tipo, con esta solicitación y otro sistema con esta otra solicitación, obviamente se desarrollan estos trabajos que estamos viendo. El trabajo de un estado de cargas en equilibrio P1 a lo largo de los desplazamientos producidos por otro estado de cargas en equilibrio P2 es igual al trabajo de las cargas P2 a lo largo de los desplazamientos producidos por P1. Muy bien, para materializar lo que dice el enunciado, aquí tenemos, reitero, un estado de carga 1 que obviamente produce este tipo de desplazamiento. Tenemos la carga, esta carga P1, que produce este desplazamiento A, y tenemos la carga 2 que produce el desplazamiento 3. Entonces el trabajo obviamente es la carga por el desplazamiento. La carga 1 por desplazamiento A, la carga 2 por desplazamiento C. También la parte directa, si vale el término, es esta la parte directa. El estado de carga 2, obviamente el estado de carga directo, es la carga por el desplazamiento P. Aparte de ello, también se producen desplazamientos producidos por 2 para 1. ¿Cuál? El P1 por el delta 1, perdón, por el delta D, y el P2 por el delta F. Básicamente es eso. Y también en este estado de carga se produce el P2 por el B2, lo que dice el teorema, este teorema, que las cargas indirectas son iguales. Lo que dice el teorema se refiere, por si acaso, el U producido para el 2 es igual al U producido para 2 por el 1. Eso es el teorema, por si acaso, de Betti. Eso es a lo que se refiere, a lo que dice, por si acaso, en este tema. Entonces, es esa igualdad. Muy bien, hemos visto la parte de Clapeyron, que es independiente del orden, pero aquí, reitero, los trabajos indirectos son iguales de uno y de otro, y de otra carga. Ese es el teorema de Betti, por si acaso. Estos son iguales, es lo que anuncia por si acaso. Muy bien. Obviamente el trabajo total es lo que estamos viendo aquí, la sumatoria de las dos. La sumatoria de las dos y lo que hemos dicho. De las igualdades de los casos son iguales, esas igualdades, los indirectos son iguales. En definitiva, eso es lo que hemos anunciado y eso es lo que prácticamente justifica. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, alguna aclaración, algún comentario. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con el teorema de Maxwell.
Muy bien. A partir de ello, tenemos esta condición. No me gusta mucho este gráfico, vamos a hacer otro gráfico de esta forma, de tal forma que se entienda más claramente. Muy bien. Obviamente estos son los desplazamientos que se producen en este sistema de ecuación, perdón, en este sistema estructural, que produce un desplazamiento 1 producido por 1 y también un desplazamiento 2 producido por 1. En este sistema estructural hay una solicitación del P2 que produce un desplazamiento en 2 y también un indirecto en 1 producido por 2. Lo que dice el teorema es de que si tenemos el P1 producido en el 2,1 y también tenemos el P2 produciendo en el 1 por el 2. Aquí son unitarias las cargas. P1 igual a P2 igual a 1. En ese caso, estas dos son iguales. Esa es la reciprocidad, por si acaso, que nos comenta el teorema de Maxwell. Por favor, solamente 15 minutos la parte de la tolerancia. Entonces es eso, generalizando, obviamente podemos tener muchos más, en definitiva, pero entramos en esa condición por si acaso. Es eso lo que dice el teorema de Maxwell para la parte de los desplazamientos que son iguales. Normalmente eso se utiliza, a ver, generalizando, perdón, generalizando, básicamente en forma matricial, tendríamos que, si tenemos unos 4 componentes, digamos, aquí delta 1, delta 2,1, delta 3,1, delta 4,1. Aquí tendríamos delta 1,2, delta 2,2, delta 3,2, delta 4,2. Luego tendríamos un delta 1,3, delta 2,3, delta 3,3, tendríamos un delta
4, 3. Luego tenemos un delta 1, 4. Luego tenemos un delta 2, 4. Tenemos un delta 3, 4. Tenemos un delta 4, 4. Generalizando, reitero, vendría a ser entonces aquí el delta, ya hemos visto el 1, 2 es igual al delta 2, 1. Luego tenemos el delta 1, 3 igual al delta 3, 1 y así, directamente. Eso es normalmente por ese motivo, por esa razón, solamente en la parte matricial, por ejemplo, se utiliza la triangular superior porque son iguales el resto de las componentes. De ahí viene la ecuación, matriz de rigidez, los desplazamientos y las fuerzas externas que solicitan para producir estos desplazamientos. Esa es la matriz de rigidez, obviamente es esta, perdón, la matriz de rigidez está basado en eso, los desplazamientos y las fuerzas que lo producen. Entonces son esos los parámetros, reitero, para la parte de entender el mecanismo de funcionamiento, la parte de los teoremas que estamos hablando, para la aplicación, ya sea en la parte numérica o en la parte matricial. Viene de estos principios, por si acaso. Muy bien, no sé si nuevamente alguna pregunta, alguna duda. Ya estamos en el de Maxwell. El teorema de Castigliano. ¿Cómo es el teorema de Castigliano? Obviamente se dice si tenemos los trabajos y nosotros derivamos respecto a la carga, encontramos el desplazamiento. Más claramente, a ver, como en el último caso, digamos que tenemos, reitero, el trabajo de P1, delta 1, bueno, el primer teorema dice, si nosotros derivamos, por ejemplo, respecto a P2, obviamente tenemos lo siguiente. 0 más delta 2 más 0 y más 0. Encontramos el desplazamiento respecto a la carga que nosotros hemos generado. Eso es lo que dice el primer teorema, por si acaso. La de Castigliano. Si nosotros derivamos este trabajo respecto a, perdón, al desplazamiento 3, por ejemplo, encontramos la carga. Tendríamos 0 más 0 más P3 más 0. Eso es lo que dice el segundo teorema de Castigliano, es eso. El primero es si derivamos respecto a la carga, encontramos el desplazamiento. Si derivamos respecto al desplazamiento, encontramos la carga. Simplemente es eso, no tiene ninguna otra cosa. Básicamente,
Si nosotros tenemos eso, estamos hablando de ese tema. Muy bien, no sé si tenemos preguntas, si tenemos comentarios. Bueno, entonces continuamos. Segundo teorema es lo que habíamos hablado, que si derivamos respecto al desplazamiento encontramos acá. Esta es la parte del enunciado, en fin, todo ese tema, los ejemplos que hemos hecho. Y finalmente tenemos el teorema de Menabrea, que tiene que dice que al derivar dos veces encontramos los hiperestáticos, básicamente. Ahí tenemos una condición, digamos, de una viga hiperestática. Si derivamos, hacemos el trabajo mínimo de el trabajo mínimo, directamente. ¿Sí? Entonces, ahí está la parte del teorema de Menabrea para este tema. Vamos a ver un ejemplo, voy a ver si tenemos acá, si no, vamos a hacer la próxima clase. Un segundito, por favor. Vamos a ver si tenemos alguna aplicación. Más que todo, el otro se puede entender muy fácilmente, pero este último no es tan sencillo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si acá tenemos alguna aplicación. Muy bien. Dice, aquí tenemos un elemento, un sistema estructural de sección uniforme, simplemente apoyado y empotrado en el otro extremo. Utilizando el teorema de Menabrea, encuentre el momento en B, básicamente. Eso es lo que dice. El momento de una distancia A, obviamente, estamos viendo aquí, es esta cantidad, si vale, obedece esta ecuación. Tenemos eso. El trabajo interno, haciendo las ecuaciones que hemos visto el otro día, tenemos esa condición, el trabajo interno, y obviamente aplicamos aquello, y a partir de ello empezamos a derivar respecto a este momento y tenemos esta cantidad. Haciendo la integral, obviamente, tenemos que este valor es QL entre 8. Eso es lo que conocemos, se puede deducir de ahí, nos sirve para eso. Obviamente aquí es QL entre 8, el momento de empotramiento. Aplicando, reitero, los momentos en cualquier punto de X, obviamente es este el valor. Y encontramos, haciendo la parte, aplicando las ecuaciones, encontramos
la parte del trabajo y el momento que tenemos en ese punto. Muy bien. También hay otro ejemplo. El teorema de Venabrea, obviamente tenemos ahí la ver tiempo, es esa por si acaso. Aplicando todas las ecuaciones dentro de ese tema. Y obviamente ese es el resultado para que ustedes puedan ver. Bueno, eso es básicamente la parte de los teoremas en este momento. Vamos a entrar la próxima clase a la parte del método de Cross y ya mañana vamos a ver la parte del método de Cross en base a todas estas estos teoremas que hemos visto acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para aclararles, para ampliarles. Obviamente todos estos papers están en el Classroom, lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden entender. Simplemente es una orientación la que damos acá nosotros. El lunes, por si acaso, el examen de mesa, ya les comenté de que, bueno, no es decisión mía, sino que ha salido, los de mesa no pueden hacer el curso normal, ha salido una orden de la parte de las autoridades, entonces los de mesa no pueden hacer el curso normal, pues no pueden volver definitivamente. Ha salido y ya les comenté de que, bueno, lamentablemente yo hacía esa parte, pero lastimosamente debemos obedecer los lineamientos que dan las autoridades, no tenemos otra cosa. ¿Alguna cosa, Alvarado? ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, entonces vamos a ver alguna parte del método de Cross. Alguien decía de que sí era adecuado que compre un libro. Yo, en todo caso, le sugiero que pueda comprar belleza. El libro siempre sirve, ¿no? Directamente. Pero le puedo recomendar que esto está, por si acaso nos basamos en este, para la parte de ubicarnos en los métodos que desarrollamos, por si acaso. Este libro que está por ventura en el Classroom. Muy bien, este es el método de Cross, un método numérico para la parte de la aplicación de la resolución de las vigas. Ya les comenté de que hay, digamos, una aplicación. Les comenté de que con este método se ha hecho el estadio Hernando Siles, varias estructuras, y estoy hablando de una cuestión propia que se hizo, por si acaso, cuando, bueno, probablemente le he dado un poco más joven que ustedes, y ya utilizamos este método, pero desde el punto de vista ya práctico, profesional, obviamente que no se utiliza, ¿no? Directamente. Pero es un método pleno, no hay el menor inconveniente, se puede utilizar. Y por supuesto tiene algunas condiciones. Simplemente vamos a ver, vamos a reiterarlo mañana. Alguna parte en que se basa, obviamente, está basado, digamos, directamente en la parte de los desplazamientos angulares, en los desplazamientos lineales, esa es la base definitivamente, y obviamente los valores que produce todos estos desplazamientos. Vamos a ver la parte de la transmisión que tiene, para todos los casos, que es empotrado, apoyado, en fin, todo ese tema, y también la parte de los valores de los factores de transición dependiendo de la rigidez de cada uno de los elementos. Es un previo, básicamente, les he dicho cómo funciona, en fin, todo ese tema. Vamos a hacer los ejemplos. La parte rescatable va a ser estos ejemplos que vamos a hacer con todo detalle para poder ver cómo se producen, en definitiva, todas estas cosas que nosotros estamos comentando. Bueno, por hoy yo le veo que eso es todo. La verdad que no vale la pena que lo terminemos, si vale el término, la materia,
es con calma, pero vayan leyendo, vayan familiarizándose con todo lo que estamos comentando acá. Reitero que vamos a hacer la parte teórica en este tema y posteriormente vamos a ver ya la parte práctica de ejercicios. A ver, vamos a ver cómo es eso. Nuevamente podemos ver tal vez. Aquí está ese ejercicio. Aquí vamos a ver todos los detalles, cómo se producen los momentos, la parte de las transmisiones, en fin, todo. Va a ser así, de esa forma. Y obviamente que es eso, ¿no? Definitivamente, no es ninguna otra cosa. Vamos a ver con todo detalle todas estas cosas. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, no pasamos clases. El lunes no vamos a pasar clases en el horario porque van a dar la primera opción del examen de mes. Bueno, por hoy eso es todo. Lean esa parte. Tal vez si hay alguna duda podemos verlo. Mañana, en fin, todo ese tema, por favor, ubíquense en lo que hemos visto. Esos papers están por si acaso, insisto, en el Classroom lo pueden bajar. Es para eso, por si acaso, la finalidad es eso. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos mañana en la clase para entrar en el tema de el cross. Muy bien. Nos vemos mañana. Que tengan buenas tardes.